Hola, ¿qué tal? Soy Regina, soy defensora de derechos humanos de México. Bueno, un poco México, la inseguridad en el tema de las mujeres trans, hay muchísima transfobia. Lamentablemente es un cáncer que a toda la sociedad nos está matando. Lamentablemente eso tendríamos que acabarlo con la educación desde casa, inculcando a nuestros hijos el respeto a la diversidad de género. Hoy que estoy en este país, para mí ha sido difícil porque pensé que en un momento, al ser un país un poco más liberador de pensamiento, creí que no iba a sufrir transfobia. Lamentablemente, como solicitante de asilo y estar dentro de un programa de acogida, sufrí transfobia de parte de las mismas compañeras que integraban el programa de acogida, y lamentablemente las que deberían de haber hecho algo en el momento, las trabajadoras sociales no lo hicieron porque dudaban si era una transfobia o era una pelea de mujeres. Al final de cuentas, me di cuenta que me reconocían legalmente como mujer, pero aún así me seguían viendo como un hombre. ¿Por qué? Porque cada vez que las compañeras me agredían físicamente, cada vez que me agredían verbalmente, siempre me decían: no caigas en la provocación, salte, no hagas esto. ¿Por qué? Porque al final yo no me podía defender, porque al final a lo mejor consideran, no me lo dijeron directamente, pero ellas consideran que mi cuerpo es todavía de un hombre.